Muy buenos días, bienvenidos a nuestro tiempo devocional, tu palabra para encontrar el camino. Hoy es 9 de febrero del 2026. Vamos a continuar con la lectura y la meditación en la Biblia con el libro del Éxodo capítulo 17 y 18. Éxodo capítulos 17 y 18. Bueno, el capítulo 16 y 17, voy a hablar hacer una mención del capítulo 16. Ocurre un milagro que va a acompañar al pueblo de Israel durante los 40 años en el desierto y es el maná. Bueno, el símbolo del maná es muy importante a través de toda la Biblia. Maná quiere decir, ¿qué es eso? ¿Sí? Es una pregunta. Maná es una pregunta que hizo el pueblo cuando vio que algo descendía del cielo, algo llovía, algo que no conocían, que no identificaban, y cuando lo vieron, ellos preguntaron, ¿qué es eso? Y eso es lo que quiere decir maná, ¿sí? Son dos palabras en esta palabra. Maná no quiere decir pan del cielo, maná no quiere decir pan que Dios dio, sino qué es eso. Solo que, pues ya como en la implicación, pues se explica que maná es el pan del cielo. El maná, y en el capítulo 17, el Señor les va a dar agua de la roca, ¿sí? Bueno, acordémonos que en la mentalidad esclava que tenía el pueblo hebreo, mantenían quejándose, tenían una idea de que todo se los debían, de que todo era una obligación. Entonces, y esa fue una de las causas también de que los que salieron de Egipto, exceptuando a Josué y Caleb, no ingresaron a la tierra prometida, ¿sí? Fue una generación que pereció, bueno, seguramente, y ahorita con un personaje que vamos a citar, seguramente algunos también murieron por ancianos en el camino, seguramente no todos los que salieron de Egipto eran jóvenes, algunos tenían más años y murieron solo por edad. Em, pero el caso es que en el pueblo casi siempre hubo una queja, una constante, un constante engaño que tenían en su mente. Algunos incluso se atrevieron a decir que estaban mejor en Egipto que en el desierto, ¿sí? Bueno, esta historia se va a repetir. Ustedes cuando leen el Pentateuco, sobre todo entre Éxodo y Deuteronomio y Números más bien, van a encontrar esta constante queja, rencillas, oposición al Señor. En esta primera parte el pueblo se queja, alterca contra Moisés, le reclaman a Moisés, pelean contra Moisés, y bueno, el Señor una vez más, en su misericordia, les da el agua, ¿sí? Entonces, dos milagros de provisión que van a ser constantes en el Éxodo. El maná, que va a caer cada mañana, el maná va a ser dado todos los días, menos en el Shabbat, y previo al Shabbat, ese día, el Señor les daba una doble porción del maná para que en el Shabbat no tomaran maná, no lo recogieran. Pues acordémonos que el Shabbat implica cesar la obra y era para que no trabajaran ese día ni siquiera recolectando el alimento. Y el agua de la roca también va a estar constante. Bueno, esos son dos milagros evidentes y por eso eh, pienso yo que esta generación terminó en el desierto porque todos los benditos días veían el favor de Dios, solo que se acostumbraron tanto al favor de Dios que ya no lo reconocían y lo agradecían, ¿sí? Es como lo que nos pasa a nosotros hoy. Muchos que se llaman cristianos no bendicen los alimentos. Muchos que se llaman de cristianos de manera autónoma, automática, se sientan a la mesa, comen mucho alimento, muy buenos alimentos, y no piensan por un instante de dónde vienen esos alimentos y cómo agradecer por esos alimentos. Y es cuando pues se da como la costumbre de ver el beneficio como que llega de manera automática y no se reconoce la gracia divina, el favor del Señor
en esto. Bueno, eso pasa en el capítulo 17 en la primera parte, pero luego aparece una escena muy interesante y es que el pueblo viene de ver la gloria de Dios en medio de sus quejas, en medio de sus eh, confusiones, en medio de su ignorancia, en medio de esa mentalidad de esclavos, pues el Señor les manifiesta dos maneras como van a ver constantemente su presencia. ¿Cómo iban a ver su presencia? A través de la provisión. Pero acto seguido aparece un tercer personaje que es Amalek en el versículo 8. Y vamos a leer rápidamente para que miremos este pasaje de la Biblia. Dice, entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim y dijo Moisés a Josué, escogen los varones y sal a pelear contra Amalek mañana y yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés peleando contra Amalek. Y dijo, perdón, e hizo Josué como le dijo Moisés peleando contra Amalek. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, pero cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían las manos, el uno de un lado y el otro del otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Y el Señor dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro y di a Josué que quitaré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Y dijo, por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono del Señor, el Señor tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Bueno, ¿qué personajes tenemos aquí? Primero Amalek. Amalek significa y representa enemigo perenne, un enemigo que va a estar constantemente en medio del pueblo. Están Moisés, Josué, el ejército que está pues en cabeza de Josué y dos personajes que son Aarón y Hur. Bueno, ¿quién es Moisés? Moisés es el que ejerce el liderazgo general en el pueblo de Israel, es el sacerdote, digámoslo, es el gran sumo sacerdote en el ejercicio de la intercesión. Moisés es quien habla cara a cara con Dios, quien escucha la voz de Dios y la transmite a su pueblo, es no solo intercesor como sacerdote, sino que también, sobre todo, cumple esa voz o esa función profética de dar a conocer al pueblo la palabra de Dios. Aparece Josué. Josué es, digámoslo de alguna manera, el discípulo fiel de Moisés. Josué es un hombre que lo menciona la Biblia, que mantenía a las puertas del tabernáculo. Cuando Moisés iba al tabernáculo, Josué siempre estaba allí. Josué va a ser el sucesor de Moisés, bueno, en este momento aún no, pero va a ser más adelante, antes de que Moisés muera, es encomendado por este para la conquista de la tierra prometida y aparecen, entonces es, digamos, el líder militar en cabeza del ejército. Aparece Aarón y Hur. Aarón es el hermano de Moisés, es este cumple solo una función sacerdotal con sus hijos en el ministerio del tabernáculo. Y Hur, pues es un personaje que aparece en dos escenas junto, bueno, es mencionado tres veces en la Biblia. Hur es mencionado como de la tribu de Judá. Esto es muy interesante, abuelo de Besaleel. Besaleel es el gran artesano del tabernáculo, ¿sí? No sé si han leído más adelante en Éxodo, cuando pues el Señor le da el modelo a Moisés del tabernáculo. Y Besaleel dice que es aquel en quien hay un espíritu sabio para los diseños de los utensilios del tabernáculo. Ur es el abuelo de Besaleel, de la tribu de Judá, y aparecen dos escenas. Una, aquí en este lugar, en Refidín, donde Amalek sale a pelear contra Israel, y dos,
en Éxodo 24:14, cuando Moisés sube al Sinaí, encomienda a Aarón y a Hur para que lideren el pueblo. Lo voy a leer. Dice, dijo a los ancianos, espérennos aquí hasta que volvamos a vosotros, y aquí, Aarón y Hur están con vosotros, el que tuviere asuntos, acudid a ellos. Este Hur aparece como un líder también del pueblo de Israel, ¿sí? Junto con Aarón, o sea que para Moisés era un hombre de suma confianza, hacía parte como de su círculo íntimo. Vemos que Moisés tenía entonces tres hombres de confianza: Josué, su líder militar; Aarón, el sacerdote; y Hur, que vamos a verlo, cumplía con una función de apoyo logístico, ¿sí? Hur era, digámoslo de alguna manera, y lo vamos a entender como una mano extendida de Moisés, ¿sí? Entonces, tenemos estos personajes. Amalek, que es el enemigo, pues representa el enemigo que siempre está allí al acecho. Moisés, el intercesor; Josué, el líder militar; Aarón y Hur son el apoyo y ayuda para la función y el papel que están desempeñando Josué y Moisés. Pongámoslo de esta manera. En sí, quienes estaban liderando esta batalla eran Josué y Moisés en dos funciones. Una, Josué, quien, obedeciendo la dirección de Moisés, elige, ese es el primer ejército que se forma en el pueblo hebreo, ¿sí? Eh, Porque ellos venían de la esclavitud. Acuérdense que ellos eran obreros, y aquí Josué escoge hombres, seguramente fuertes, jóvenes, eh, valientes, pero no estamos hablando que fuera un ejército regular, sino que es casi un ejército que sale de gente esclava, de campesinos, ¿sí? Pero algunas características habrían ellos para que Josué los eligiera. ¿Cuál característica debe ser la fundamental de un militar? Valentía, ¿sí? Obediencia también. Un militar tiene que ser altamente obediente y valiente, porque el secreto en el ejercicio militar está en una dirección concreta. Y Moisés está delante del Señor. Entonces, digamos que ellos dos son como la parte crítica de esta situación. Moisés delante del Señor como intercesor, y Josué al frente en la batalla, librando pues obviamente esta batalla contra Amalek. Dice entonces que Moisés sube al collado y le dice, yo estaré en el collado y la vara de Dios en mi mano. Moisés sabe que esa es su función, que mientras el otro está en el campo de batalla, él está delante del Señor intercediendo, pidiendo pues que el Señor intervenga. Y aparece y dice entonces, Josué, como les dije, un militar debe ser obediente. Fue contra Malek, y Moisés, Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Miren que Moisés no actúa solo, Moisés está acompañado, ¿sí? Moisés tiene un apoyo. Moisés, aunque es el gran superlíder Moisés también sabe y reconoce que tiene límites y que necesita ayuda. Todos necesitamos ayuda, ¿sí? Todos necesitamos ayuda. Todos necesitamos una mano de apoyo, por más fuertes, expertos, por más recursos que creamos tener. No fuimos diseñados para andar como islas en el mundo, sino que fuimos creados para vivir en sociedad y para ayudarnos los unos a los otros. Así que va Moisés, y hay un acto muy interesante, y es que Moisés levanta, ¿sí? Sus manos. En la mano tiene la vara, que significa la autoridad, pero no es la autoridad de Moisés en sí mismo, no es el poder de Moisés en sí mismo quien hace que el pueblo prevalezca en la batalla, sino que es el poder de Dios que obra por la intercesión de Moisés. Moisés no está en el collado como un todopoderoso, y no es la fuerza de Moisés la que está haciendo que el pueblo de Israel prevalezca, sino que es el clamor de Moisés que está, digámoslo, es como si cuando yo levanto mis manos, el Señor extiende sus manos para juntarse a las mías. Es decir, es como una conexión profunda que se genera entre el intercesor y el Señor, ¿sí? Y la vara, que representa la autoridad delegada que el Señor le concedió a Moisés. Pero el liderazgo de Moisés, la autoridad de Moisés, no era
por sí mismo, sino que era una autoridad que el Señor había delegado en Moisés. Dice entonces el 11, sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, pero cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Así son las batallas. Y hay algo que nosotros no entendemos de verdad, y es que estamos en una constante batalla. Si de verdad nosotros entendiéramos, por ejemplo, lo que dice Pablo en el libro de Efesios, que tenemos una guerra que no es contra carne ni sangre, estamos en una guerra que cada día tiene una batalla, ¿sí? Y si entendiéramos que cuando bajamos la guardia, empezamos a ceder terreno en la batalla, pues obviamente no daríamos esa oportunidad al enemigo que gane terreno con nosotros, ¿sí? Estamos librando una batalla en la crianza de nuestros hijos, librando una batalla en guardar nuestras familias, nuestros matrimonios, nuestras empresas, nuestros proyectos. Todo es una bendita batalla, no nos podemos descuidar, es como quien tiene la oportunidad de cultivar algún tipo de planta, se dará cuenta que no hay tregua, ¿sí? Son tantas variables que pueden afectar un cultivo que yo no puedo dar tregua. Y así pasa con nuestra vida, no solo espiritual, es que la vida no puede ser la vida espiritual y la vida, ¿cómo llamarlo?, secular, no, es una sola vida que tiene, digamos, aspectos que yo no puedo descuidar. Así que este versículo representa lo que ha de ser nuestra cotidianidad. Si yo bajo la guardia, pierdo terreno, el enemigo gana terreno en mi vida, en mis asuntos, pero si yo me conecto con el Señor, no bajo la guardia, pues soy yo el que va ganando terreno. Sí, es lo que pasa. Entonces, llega un momento en que Moisés se cansó. Dice el versículo 12, y las manos de Moisés se cansaban. Estamos hablando de un señor que tenía un poco más de 80 años, ¿sí? 81, 80 años y medio, no lo sé, pero pasaba los 80 años. Era normal que él se cansara, ¿sí? Era normal que el gran Moisés, el gran líder Moisés, también tuviera cansancio y agotamiento. Y ahí es donde entra a jugar un papel muy importante Ur y Aarón. Y dice el versículo 12, tomaron una piedra, la pusieron debajo de él para que se sentara. ¿Sí? O sea, fueron muy inteligentes. Primero, aún por ellos mismos, porque la labor que van a hacer era mejor estar sentados. Entonces dice, toman una piedra, la pusieron debajo de él, se sentó sobre ella y aquí viene el quick del asunto. Aarón y Ur sostenían sus manos el uno de un lado y el otro del otro, y así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y dice el 13, y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Tenemos entonces que estos dos personajes que ya le mencioné quiénes son, uno el hermano de Moisés, otro un hombre de la tribu de Judá, abuelo de Bezaleel, de mucha confianza para Moisés, sin duda alguna este Ur era de su círculo íntimo, porque Ur también, como les mencioné en Éxodo 24:14, fue delegado para representar a Moisés junto con Aarón en su ausencia cuando sube al monte Sinaí. Estos dos personajes están actuando, digamos, tras bambalinas. Son el apoyo logístico para el ejercicio de Moisés y de Josué. Ojo, porque Uri y Aarón no solo le están ayudando a Moisés, le están ayudando a Josué, porque la labor de Josué era el apoyo y respaldo a la labor de Moisés, perdón que me enredo en los nombres a veces, la labor de Moisés era apoyo y respaldo a la misión que estaba ejecutando Josué, ¿sí? Josué en el frente de batalla era respaldado en su labor por el acto de Moisés de levantar sus manos e interceder ante Dios. Josué experimentaba alivio, apoyo, ayuda y respaldo en Moisés, pero Moisés también se cansó y Moisés encuentra en Ur y en Aarón ese apoyo, ese respaldo, esa compañía, esa ayuda para mantenerse firme y él seguir siendo apoyo. Es como si cada elemento estuviera cuñando al otro elemento y así se podían dividir las cargas y fortalecerse, ¿sí? Trabajo en equipo. Sin duda alguna, esto nos muestra lo que es trabajo en equipo, pero en un trabajo en equipo
donde cada uno está tratando de sobresalir o de ir más allá de lo que le corresponde, sino un trabajo en equipo donde cada uno con humildad, con obediencia, con sencillez, asume la responsabilidad de acuerdo, digamos, a la orden que el Señor le ha dado. Josué elige el ejército, está al frente de batalla, era un hombre más joven, tenía unas habilidades militares. Moisés era un hombre anciano y tenía digamos, una función muy importante, y es que Moisés podía estar cara a cara con el Señor. Y Aarón y Hur, en una función no tan reconocida, más tras bambalinas, entendían que la labor que ellos hacían era fundamental para que Moisés hiciera su labor, que era un poco más crítica. ¿Cuál labor es más crítica? Cada una en este escenario se convierte en algo crítico, porque si Josué no va a la batalla y no lidera el ejército, ¿quién batalla contra Amalek? Pero si Moisés no va al collado, o sea, no sube al monte y levanta sus manos para interceder por Josué, pues Josué no tendría el respaldo divino para la batalla. Pero si Uri y Aarón no están sosteniendo las manos de Moisés, pues Moisés no iba a poder mantenerse firme intercediendo por Josué. Todos se convierten en un factor crítico. ¿Cuál es el más visible? El más visible, sin duda alguna, es Josué. Josué está al frente de la batalla, está al frente de las multitudes. El otro que es un poquito menos visible es Moisés, y definitivamente Ur y Aarón cumplen una labor que, ¿quién sabría? Moisés y el Señor, que es lo más importante. Así que aquí tenemos pues una labor muy, muy conmovedora, porque muchos quisieran ser Moisés y Josué, ¿sí? Muchos quisieran en la vida, en diferentes escenarios, ser ese liderazgo visible o de reconocimiento, pero no tienen y les cuesta aceptar ese papel de sostener, de respaldar, de apoyar, de acompañar, que de manera no tan visible, pero su contribución sin duda alguna fue decisiva para poder librar esta batalla y salir victoriosos. Aquí Moisés nos muestra algo muy importante, algo que ya había, creo que unos capítulos atrás en el encuentro que había tenido con su suegro Jetro, que definitivamente el liderazgo tiene que ser compartido, ¿sí? No puede ser un sistema de liderazgo vertical o simplemente jerárquico, sino que debe ser compartido. Y así es el planteamiento que hace el apóstol Pablo y Pedro también en el Nuevo Testamento respecto a los dones del Espíritu Santo. El Espíritu Santo le da a cada creyente de la iglesia un don, una función, un carisma para que juntos edifiquemos la iglesia. Cada uno tiene una función que cumplir en la iglesia, ¿sí? Cada uno tiene una función que cumplir en su casa, en su hogar, algunos más visibles, otros menos visibles, pero todos son en este contexto completamente importantes y críticos. Y definitivamente, como les dije, el trabajo en equipo, ¿sí? Yo veo la necesidad que hay en la comunidad y yo identifico mis cualidades, mis capacidades, mis recursos y aporto para sumar, ¿sí? Mire, cuando alguien piensa que otro lo haga, es como cosas muy, muy, muy sensibles que pasan en los hogares. A veces en un hogar hay algo que está fuera de lugar, ¿sí? En la casa está fuera de lugar, no sé, un trasto de la cocina, algo que no está en su lugar. Y a veces en la indiferencia, cuando no nos apoyamos y no trabajamos en equipo, muchos pasan de largo por eso que está en un mal lugar. ¿Sí ven? Cuando si yo paso y lo identifico que no está donde debería dar, pues apoyémonos, respaldémonos. Nadie verá, eso es lo más increíble. Si usted ve un pocillo mal ubicado en su casa, nadie notará cuando usted lo ponga en su lugar, pero se notará si usted no aporta y lo pone en su lugar. Esa es la función de Uri y Aarón, que si lo hacen, no se nota tanto, pero si no lo hacen, se evidenciaría muchísimo que no cumplieron su función. Y para esto, este trabajo en equipo, se necesita humildad, en el entender de que mi labor, por más pequeña que sea,
sí es crítica y es importante. Y que si no la hago, cuando creo que no, eso no se nota si no lo hago, sí se nota si yo no lo hago, ¿sí? Eh, Cada detalle cuenta, cada detalle pequeño o grande cuenta. Y es lo que Ur y Aarón entendieron. Ahora piensen algo. ¿Ustedes creen que Ur y Aarón se cansaron? Seguramente. En un momento podrían sentir cansancio. Ellos también tendrían que levantar sus manos para sostener las manos de Moisés. Pero definitivamente es más fácil entre tres que entre solo dos. Y aquí está esa belleza que el Señor nos transmite en la vida, en comunidad, en complementación y en ayuda mutua. Esta ayuda mutua es necesaria y ya como aplicándolo en la batalla espiritual, ¿sí? Nosotros no estamos solos, por eso también la importancia de la iglesia, de la intercesión en comunidad, del discipulado, donde yo necesito, ¿sí?, estar acompañado, respaldado, apoyado en los asuntos, en todos los asuntos de nuestra vida. Sí necesitamos quien nos sostenga las manos en oración cuando estamos cansados. No siempre tenemos la misma disposición, no siempre tenemos la misma fuerza y necesitamos apoyo. ¿Qué entonces representan Aarón y Ur? Nada más y nada menos que ese apoyo fiel, humilde y perseverante que toda comunidad y todo creyente de manera individual necesita. Ur y Aarón no son los protagonistas principales, pero sin ellos dos la victoria no se hubiera podido llevar a cabo. El ejemplo que nos enseña es que en el reino de los cielos, como dice el Nuevo Testamento, los roles secundarios son muy valiosos. El que sostiene las manos del intercesor participa claramente de la victoria. Tenemos una historia muy conmovedora, muy sencilla, pero que tiene mucho sentido. Bueno, ya le han hecho unas interpretaciones adicionales a esta escena. Algunos desde la cristología ven, por ejemplo, en una interpretación, ¿sí?, que esta roca que ponen debajo de Moisés es Cristo. Tiene sentido, hay una interpretación y una visión del Señor como la roca sobre la cual nos apoyamos y que al tener sus manos levantadas abiertas es la misma postura que tenía el Señor en la cruz como aquel que está intercediendo delante del Padre por el pueblo, ¿sí? Tiene unos sentidos, no puedo decir que está mal interpretado, pero pues esa es una forma como también se analiza desde la cristología. Cristo como la roca de apoyo donde se sienta Moisés y los brazos de Moisés como aquella escena donde Cristo como nuestro gran intercesor también está delante del Padre a favor de nosotros. Entreguémosle al Señor este nuevo día, esta nueva semana y pidámosle que nos dé la humildad para entender cuál sea nuestro papel en cualquier momento. Y, y que obviamente en una comunidad de fe, como en la familia, hay roles que son más evidentes que otros. Hay roles que son no más importantes de ninguna manera, porque ya lo hemos visto, Señor, que todo es importante. Todo lo que tú ordenes, delegues, dirijas, es importante, crítico incluso. Pero hay unos que son más visibles que otros. Permítenos aprender, como exhorta la Escritura, a hacer las cosas primero para ti, para tus ojos, para lo que tú piensas, Señor, no para lo que piensen los demás. Danos la humildad, la disciplina, la determinación de poder servir como tú quieras, cuando tú quieras, donde tú quieras, en las condiciones que sean necesarias para que todos crezcamos. ¿Quiénes se beneficiaron, Señor, de esta labor silenciosa, oculta? Se beneficiaron todos. Ur y Aarón fueron los primeros beneficiados. Lograron vencer al enemigo. Si ellos no estuvieran ya allí apoyando a Moisés y si Moisés tampoco hubiera tenido la humildad de aceptar ayuda, porque a veces, Señor, en nuestro orgullo, en nuestra vanidad puede ser o en nuestra ignorancia, no lo sé, no aceptamos la ayuda. Y Moisés tuvo que tener humildad. Moisés reconoció que ya tenía 80 años. Eso no demeritaba nada reconocer que ya tenía
años trasegando y que no tenía la misma fuerza. Es tan humilde el que ayuda como el que recibe ayuda. Y necesitamos ser humildes también para saber cuándo hay que recibir ayuda. Y Moisés sin duda alguna entendió que sus propias fuerzas no le alcanzaban y aceptó con humildad también que Ur y Aarón sostuvieran sus manos. Dígale, Señor, a veces tengo la fuerza, pero a veces no la tengo. Yo también necesito ayuda. Y no la pido por orgullo, porque qué pensarán, qué dirán. El gran hombre fuerte, la mujer fuerte y vigorosa pidiendo ayuda. Pero Señor, si queremos avanzar y vencer, necesitamos apoyarnos, acompañarnos y ayudarnos mutuamente. No estamos solos. No estamos solos primero porque tú prometiste tu presencia, pero también estás en medio de aquellos que nos ayudan. Por eso, Señor, ayúdanos de tu mano a ser humildes, pero también a ser colaboradores comprometidos, apoyarnos mutuamente, unir nuestras manos, fortalecernos para crecer y avanzar. Danos tu bendición, Señor, en este nuevo día y en esta nueva semana. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.